Helgaru a todos. Comenzamos este especial del viernes saludando a todos los que ya estéis por ahí. Angel, Mariana, un saludo. Helgaru para ti. Eres la primera en dar la cara. Muy buenas, Helgaru, David. Buenas noches. En esta ocasión estoy yo solo. Eh, Estela, en cualquier caso, está a los mandos. Eh, Elenita, ¿qué tal? Algaru para ti también. Y quiero empezar, pues eso, saludando a todos los que ya estáis por ahí, a todos los que en algún momento os suméis a este especial del viernes. Eh, a todos los que en algún momento veáis este especial grabado fuera del directo. Tenemos un tema que es muy extenso. Vamos por recomendación. Betons, José Carlos, que no sé si andará por ahí ya, eh, propuso eh, cuál sería mi idea, mi visión, o al menos eso lo entendí yo, mi idea, mi visión de Claudia en concreto, y eso me ha animado a hablar sobre personajes en general, a utilizar esta noche, este especial, para hablar de personajes. Gerardo, Hendir, ¿qué tal? Helgaru. Eh, la cuestión es que, bueno, hablar de personajes es un bloque extensísimo, sobre todo si queremos tocar otros aspectos, no solamente, valga la redundancia, el aspecto físico de los personajes, cuál es mi visión, que es un poco lo que entendí que Carlos tenía curiosidad por saber, cuál era la imagen mental que yo tenía de algunos personajes. Entonces esta es la primera vez de todos estos especiales en los que no he preparado un esquema. Sí os he preparado un carrete de láminas para ilustrar un poco solo y exclusivamente el tema de la apariencia. Eh, Jalgaru, Manu, Jalgaru, ¿qué tal? Manu Osorio, un abrazo. Eh, Ya hay dos colombianos en este chat. Me alegra muchísimo verte por aquí. Os decía, eh, la idea es hablar en extenso de los personajes. Yo os quiero dar el turno de palabra desde el principio. Recio León, Helgeru Ternero, ¿qué tal? Empezáis a aparecer, por lo menos a mostrar la cara en el chat, lo cual me ilusiona bastante. Eh, Os decía, el tema es extenso, no he hecho un esquema previo. Calentitos en casa, qué bien, la mejor manera. Poneros algo de beber, una cerveza o algo. Y así a ver si no doy la chapa y me centro. La idea es hablar de personajes, el tema es extenso, no tengo nada que me vaya a guiar, así que espero que la interacción entre vosotros construya buena parte del discurso. Ya os digo, yo quiero empezar con el tema del aspecto físico, que creo que es lo que eh, a José Carlos más le interesaba, y entonces partiremos por ahí, por cuál es la visión del escritor. Franciscaner por aquí, buena elección. Helgaru, también es también es la palabra de brindis, cuando se levanta la jarra. En fin, ¿por qué los humanos? Bueno, porque como José Carlos planteaba el tema de Claudia y Flor de Jade es una ópera coral, a fin de cuentas, en la que hay muchísimos personajes de muchísimas razas, en realidad, bueno, pues como abarcarlos todos puede ser
eh, muy largo, o al contrario, para entrar en todos, entrar de manera muy sucinta. Hacemos un especial personajes uno, se lo dedicamos al bloque de los humanos, y en otros especiales podemos hablar del bloque de los elfos, de los enanos, del el resto de razas que hay diseminadas por ahí, y bueno, poco a poco los vamos abarcando a todos. Em, los humanos, yo los voy a dividir en dos bloques. Un bloque evidentemente tiene que centrarse en el bloque de personajes humanos que sufren, diríamos, el incidente y aparecen en el mundo de Flor de Jade. Por si hay alguien por ahí que no sabe, no conoce, no es lector y no conoce cuál es el trasfondo de Flor de Jade, básicamente hay un crossover de mundos, más que de mundos, de personas de nuestro mundo a un universo distinto, el universo de Flor de Jade. Y luego están los propios humanos que forman parte de las razas de, de, de Flor de Jade, ¿no? Entonces, hay un bloque para estos humanos, que son los de nuestro mundo, que es un segmento, mucha gente los entiende como protagonistas, en mi caso son elementos importantes porque son los generadores, diríamos, de la inercia del argumento, pero bueno, hay otros personajes tan protagonistas o más que este grupo. Y algunos de ellos además son humanos del universo Flor de Jade. Este segmento primero, este pequeño grupo, en realidad su origen fue, yo lo he dicho un montón de veces, la idea general se me aparece, se me ocurre y le doy las primeras... ¡A la catarrada! Helgaru, bienvenida. Se me ocurre siendo adolescente. Entonces, bueno, buena parte de esos cimientos que luego terminarán siendo el edificio tienen su influencia en las influencias que yo tenía en aquella época, que eran unas. Yo creo que desde niño, y esto lo he contado mil veces, a mí uno de los dibujos animados que más me gustaban eran los de dragones y mazmorras. Y esa idea de aquellos chicos que entraban en un mundo fantástico, de hecho el mundo de dragones y mazmorras, siempre me fascinó. Pero también es cierto que en esa misma idea subyace otra. En realidad esos personajes, esos chavales, están representando a los jugadores de rol. Porque además diríamos, los arquetipos que toman cuando pasan a ese otro mundo, el caballero, la ladrona, la maga, el mago, la hechicera, el bárbaro, son los arquetipos típicos de los juegos de rol de corte fantástico, del D&D y de corte fantástico, que sobre todo en los 90 aquí en España, se hicieron extremadamente famosos. Era el mundo clásico. Ese era el mundo que yo mamaba, ¿no? Y el que estaba en mi cabeza en aquella época. Meter un grupo de personajes de nuestra época o de nuestra realidad en ese otro mundo implicaba para mí ese doble juego. El juego primero de la fantasía, ¿no? Del jugador de rol, igual que pasaba con, con los dibujos que os comento. Y también el trasunto de ser el propio lector o los propios lectores los que pasan de un mundo a otro, que es el que se abre precisamente con la historia que propongo. Entonces, esa idea para mí me parecía muy sugestiva y ese es el motivo fundamental por el que existen ese tipo de humanos. Yo quería incardinar toda la historia a través de unos personajes que no pertenecían a esa realidad. Y elegimos ese primer grupo, donde hay tres miembros que tienen un vínculo común y dos añadidos que no lo tienen, ni entre ellos ni con ese otro grupo.
A mí me interesaba que hubiera algunos vínculos iniciales que no fueran 4 o 5 desconocidos para poder agilizar las cosas. Es agilizando las cosas y el enviado, sobre todo, está trabajando sobre la idea de adaptación de estos personajes al mundo nuevo. Si hubiéramos tenido además que conectarlos entre todos, igual me hubiese resultado un poco más difícil, habido cuenta además de que yo estaba escribiendo ese primer volumen, lo que sería el tronco básico de ese primer volumen, pues entre los 18 y los 20, 21 años. Con lo cual yo me estaba también testando en mis propias capacidades narrativas. Y entonces, y entonces, sí, es que sé lo que ha dicho, sé lo que ha dicho Mariana. Lo siento, siento que se te eh, haya habido el punto de censura. A ver, em, el, volviendo al tema de cómo los veo, es decir, cuál es la curiosidad de saber qué apariencia tienen en mi cabeza, es por lo que os he preparado un pequeño muestrario. Y ante esto, antes de iniciarlo, decir algo que para mí es muy importante. Esta es mi visión de los personajes. Yo creo que al principio, sobre todo en el enviado, yo estaba, también era más joven, y yo estaba bastante más preocupado de hacer descripciones más sólidas y de traspasar exactamente lo que yo tenía en la cabeza a la de los lectores. Con el tiempo me di cuenta de que lo mejor es no hacerlo, lo mejor es dar unas pinceladas solamente y que cada lector se imagine el personaje como él quiera, básicamente. Esto tiene un punto de conflicto, es decir, cuando se lleva a imagen estos personajes, muchas veces no concuerda con la imagen mental que tiene cada lector. Para mí la imagen que tiene cada lector es válida, es 100% válida, es tan válida como la mía. José Carlos me preguntaba la mía y entonces yo voy a tratar de exponerla, pero sin que eso vaya a restar ningún tipo de importancia ni de valor a la imagen mental que tenéis vosotros de los mismos personajes, que igual concuerdan en un porcentaje alto, igual no se parecen en nada. Así que cada cual sepa y tenga claro que su imagen mental de los personajes es absolutamente válida. Vamos a comenzar con Cronista. Y quiero comenzar con Cronista porque habéis preguntado bastante sobre Cronista. En directo y fuera del directo. A través de redes y en persona. Y hay algo que no tiene mucho que ver con Cronista, con el aspecto físico de Cronista, que parece que es un asunto importante, es decir, cuando se repite es porque, bueno, la gente piensa en eso. Y exacto, exacto. Mariana acaba de dar en el clavo y, bueno, si Elena sigue por ahí, sabrá que nosotros tuvimos no hace tanto una conversación en ese mismo tema. Y no ha habido cruce de información, es decir, a todo el mundo le preocupa el nombre de cronista. ¿Y por qué cronista no tiene nombre? Cronista tiene un nombre y todos los personajes que rodean a Cronista lo conocen. Los que no sabéis cómo se llama Cronista sois vosotros, los lectores. Pero Claudia, Alex, Olwen, Gering, todos los que rodean a Cronista saben cuál es su nombre. Porque él lo dice, él se lo dice, lo que no lo escribe, ¿vale? Es decir, los que no lo sabéis sois vosotros. El personaje tiene nombre, pero su nombre no es importante, en realidad. Eh, lo importante de cronista es que es el cronista, que lo llaman el cronista. Porque cronista es quien en realidad escribe La Flor de Jade. Son las palabras de cronista, no las mías en realidad. Esa es la ficción, ese es el juego, ese es el contrato ficticio. Eh, eh, ese es el contrato ficticio
que realmente trato de proponer al grupo de los lectores, ¿no? Es decir, eh, lo importante de cronista es que él es el narrador y por eso es cronista. Y sin embargo tiene un punto, el hecho de que no se conozca el nombre tiene un punto, yo siempre le he visto el sentido, y es que de alguna manera cronista, por encima del resto de sus personajes humanos, que todos están de alguna manera representando lo mismo, cronista lo asume en su persona. Al ser él el que ve el mundo en primera persona y en buena medida lo narra también en primera persona, tiene lo que yo llamo el viaje del lector. El viaje del lector es desconocer el mundo de Flor de Jade, entrar, ser de alguna manera robado, transportado al mundo de Flor de Jade y empezar a verlo desde sus ojos, los ojos de una persona de aquí que va hacia allí y ve aquello. Yo recuerdo que al principio a mí me resultaba muy interesante poder transportar directamente al lector a las escenas. Y además yo empecé a escribir en un momento en el que nadie leía este tipo de literatura salvo mi generación, mi grupo etario, la gente que en aquel momento tenía básicamente mi edad. Y no todos, sino aquellos que nos gustaba especialmente la fantasía y además los juegos de rol, los nerds, exacto. Los que no teníamos, aquí en España no tiene la misma connotación que en Norteamérica, pero bueno, sí, ese grupo, ni siquiera todos. Y yo nunca quise escribir solamente para ese grupo. Yo nunca quise escribir una historia que solamente entendiera la gente que ya participaba de todo eso. Entonces me esforcé, de ahí que el enviado sea un poco más largo, denso en descripciones y algunas de ellas innecesarias precisamente para quien ya conoce los mundos de fantasía y las claves que se manejan en ellos. Y si no para cualquiera. Y de hecho creo que ha sido un acierto porque tengo un arco de lectores realmente amplio en edad, que va desde la generación de mis padres a la generación de mis hijos. Lo cual me parece un acierto. No hace falta haber leído nada de fantasía antes para entender la Flor de Jade, porque cronista la explica a través de sus ojos y la explican esos personajes. Y esa era otra de las razones por las que colocar ese tipo de personajes, para que hubiera una justificación para esas explicaciones redundantes para muchos de los que ya participábamos de los universos fantásticos, pero absolutamente necesarias, por ejemplo, para mi madre, para tu madre, para esa generación que nunca consumió ese tipo de literatura. Y creo que es un acierto, porque ahora forman parte de esta gran comunidad que es la 13ª cohorte de lectores de La Flor de Jade. Y me siento bastante orgulloso de eso. Os voy a poner las imágenes para que veáis cuál es la imagen. Vamos a empezar por cronista. Permitidme. Aquí tenéis a cronista. Nosotros hicimos, creo que entre 2015 y 2016, una serie de versiones. Hay una obsesión, todos los autores creo que tenemos una obsesión por ver a nuestros personajes en carne y hueso. Utilizar las artes de un ilustrador para diseñar todos los personajes que yo necesitaba era una auténtica locura. Entonces recurrimos al que por entonces era uno de los mejores sistemas de creación de personaje que había, diríamos, para un usuario, que era el motor de creación de personaje de Skyrim. Skyrim, Elder Scroll 5 creo que es, que no llevaba mucho tiempo en el mercado, tenía uno de los mejores sistemas de creación de personajes. Yo le metí a ese juego por mí mismo, ¿no? Le metí como 200 mods
y creo que los dupliqué buscando mod solamente para poder crear personajes más o menos específicos. Hubo un momento, esto se lo decía en privado a Elena, hubo un momento en el que la portada del enviado, o creo que lo comenté aquí cuando las portadas, no sabíamos si que fuera cronista quiere estudiar. Si hubiera sido cronista, hubiera tenido básicamente esta apariencia. La capucha es básicamente para que no se le vea la cara. Lo único que se ve es que es un chico joven, que es un chico joven. Cronista tiene aproximadamente 15-16 años en el enviado. Terminará prácticamente convirtiéndose en un hombre, en un chaval maduro, entendamos, no por encima de los 20. Eh, bueno, tampoco voy a alargarme mucho en lo que es el aspecto físico del personaje. Básicamente es un chico que debía de representar esa generación nerd, esa generación de los que, bueno, sí estábamos un poco en el mundillo, por eso toma, diríamos, las riendas de ser el cicerón del resto. Es el que sabe, reconoce algunas cuestiones. Y más tarde tendrá la voluntad de comenzar a escribir la crónica. Comenzará a escribir lo que serán luego las páginas de Flor de Jade. Su aspecto físico no tiene mayor importancia. Si no hace tanto iniciamos en el blog, tuve que pararlo porque fue cuando empezamos también a empezar a tener la idea de montar Twitch y todas las historias, una serie de posteos en el que planteábamos si hubiera una serie de televisión que fuese sobre la Flor de Jade, ¿qué actor o actriz podría representar a los personajes? Y es cierto que también buscábamos actores, no solamente apariencia, entonces teníamos a veces que jugar un poco con eso. Pero en concreto yo sí encontré un actor que podría representar perfectamente mi visión de cronista. No sé si lo reconocéis, es el chico de Stranger Things, uno de ellos, Phil... No me acuerdo el nombre, la verdad. Pero esta podría ser perfectamente la apariencia de nuestro cronista. Un chico joven, con cierto aspecto, pues eso, de nerd, curioso, y... Sí, sí. dice David, sí, sí. Eh, eh, sí, sí, el novio de 11 creo que es, Eleven, ¿no? Es el personaje femenino. No me acuerdo, tiene un apellido raro, en plan Flinkhart, algo así, no lo recuerdo, ¿vale? Eh, y me pareció muy, muy, muy acertado para esa imagen mental que yo tengo de cronista, que está tan desvanecida en realidad como su nombre. Es decir, en realidad su aspecto no es muy determinante. Os paso y os presento la imagen que correspondería a la Claudia del primer libro. A ver, esto se hizo con un motor de un juego y aunque yo le metí, pues eso, más de 2 centenares de mods solamente para poder darle notas que fuesen o que hiciesen reconocible al personaje, tiene sus limitaciones. Claudia aparece en el enviado con el pelo corto, es un corte bob en realidad, pero los rasgos y la morfología de su cuerpo sería una chica, se describe una chica de pequeña estatura, de cuerpo menudo, creo que es el adjetivo que suelo recurrir. Y los rasgos faciales, a grandes rasgos, serían más o menos esto, es decir, una piel tendente a lívida,
muy acorde también. Ellos son músicos y tienen ese rollete un poco gótico punk, metal y tal. Entonces ellos se visten, se caracterizan y van un poco en esa dinámica. También tengo que decir, ese género que ahora está es absolutamente conocido, hace 20 años no lo conocía ni Cristo. Por lo menos en mi círculo, ¿no? Es decir, yo he sido metalero toda la vida, pero ese rollo un poco más gótico, sí, es muy blanca. Aquí sale muy blanca. Es decir, el tono de piel es pálido, ¿vale? No va a más. Por cierto, Helgaru Recio. Eh, pero los rasgos son más o menos los que yo tengo en mente. Ojos grandes, ligeramente almendrados, una nariz pequeña, abotonada, próxima a los labios, unos labios quizá y salen excesivamente grandes, pero va más o menos en esa línea. Helgaru Lara, bienvenida. Aquí tengo otra toma. Hice como 200 estos carteles. O sea, bueno, esto estaba pensado para hacer cartelería. Y por eso los espacios y tal, ¿no? Porque aquí se pretendía colocar pues un texto y tal, porque teníamos intención de darle movilización visual sobre todo a los personajes. Una versión un poco más posterior, con armadura. Aquí tratábamos de plantear el momento en el que ellos, en el enviado, se visten por primera vez a tono, diríamos, con el lugar al que han llegado y eh, saquean las armaduras de aquellos elfos y tal y se visten con, con ellas. Y si os fijáis, yo proponía precisamente a esta chica, Lohan es... se me ha ido el nombre. Pero bueno, Walking Dead, quienes lo hayáis visto, es la actriz que hace de Maggie. Si os dais cuenta, los rasgos son muy parecidos. Es el mismo tipo de nariz, pequeña, ligeramente ancha, de redondeces, cercana a la zona de la boca, ojos grandes, aunque ahí está un poco... Y realmente el corte de pelo debería de ser ese. Son esos, básicamente, los rasgos, a grandes rasgos, evidentemente, que están en mi mente. Podría también cuadrar, está cerca, también de la misma serie. Sí, Maggie, o sea, la actriz casi le dobla la edad al personaje. Estos personajes aparecen aproximadamente con 20 y pocos años. Es decir, entre los 21, 23, por ahí rondando, dependiendo de los personajes, tanto ella como Alex. Eh, Christian Serratos, que es la actriz que hace de Rosita, también en Walking Dead, tiene unos rasgos similares. Es decir, ojos grandes, ligeramente achinados, nariz cerca de la boca, de redondeces, pequeña, discreta, unos labios que no tienen por qué ser enormes, pero bueno, eran básicamente definidos, sí mullidos, eh, y pues eso, tono de piel pálido, y está ahí, está en esa línea, diríamos, el horizonte, ¿no? de rasgos que este autor manejaba para Claudia. Eh, si os dais cuenta, que es lo que os quería decir, esta podría ser una Claudia ya con el pelo un poco más crecido, igual segundo libro, incluso tercero. Si os dais cuenta, los rasgos son similares. Mirad la forma de los ojos, mirad la forma de la nariz, estos son gráficos, evidentemente, y mirad la forma de la boca. Puede estar más o menos ahí.
¿Quién más? Nos vamos a Alex. Alex es un personaje que igual yo tenía un estereotipo. Alex y Gering se parecen bastante, pues yo creo que los dos vienen, lo que es su físico, viene de la idea de estos, sobre todo cantantes, guitarristas, miembros de bandas de rock y de metal de los 90 con un aspecto muy femenino, es decir, largas melenas rubias, rostros imberbes, rasgos casi de mujer. Estoy pensando en aquel Joe Tempest y tal. El modelo, estoy hablando de la raíz, es básicamente la misma. Evidentemente Alex es una versión, diríamos, humana. Pero está ahí, estaba ahí, él era el guitarrista del grupo y entonces me lo imaginaba como eso, ¿no? Como ese tipo de rockeros de los 80 y 90 con esos looks un poco eh, femeninos, ¿no? Es decir, ambiguos en cualquier caso. Eh, esta versión pretendía ejemplificar cuando él viene con la gabardina, todavía viene con la ropa del mundo del que parten del nuestro. Aquí podría ser una versión de él, ya como con Claudia. Andrógino, no me salía la palabra, exactamente, no me salía la palabra. Eh, Vestido, diríamos, con aditamentos de elf. Insisto, esto es Skyrim, no tiene nada que ver con la flor de Jade y teníamos nuestras limitaciones. Pero los rasgos están ahí, ¿no? Esos rasgos a mí me parece encontrarlos muy bien, muy evidentes en Cillian Murphy, que si habéis visto Peaky Blinders, pues es el prota. Esta foto es de años antes, es decir, el Cillian de la juventud se parece mucho, está muy cerca de mi idea de Alex. Si le aclaráis un poco el pelo, se lo ponéis un poquito más largo, ese tipo de físico, ese tipo de rostro, ese tipo de mirada, es probablemente la que se acerca más a mi ideal de Alex en la cabeza. Hansi Odin. Nos costó muchísimo llegar a este Hansi y me gusta bastante porque a pesar de que tiene unas connotaciones y unos rasgos que parece que cualquiera podría hacerlo, principalmente porque aparece en el enviado con la cabeza afeitada y básicamente es un tipo grande y musculoso, la mayoría de las versiones quedaban como si se llevara 20 o 25 años con el resto de sus compañeros. Y no es cierto, es un chaval joven, es decir, tiene algo más edad, pero es un chaval joven. El rasgo distintivo de los bigotes rubios, lo declaré no hace tanto, es un guiño absoluto a, dice Elena, es clavado a Cayo del clan Vulturi de Crepúsculo. Ni idea. O sea, entenderéis que no por nada Crepúsculo no ha sido un producto que me haya llamado la atención. Ni su original escrito, ni las versiones en las películas, por lo que desconozco si hay... Ah, Alex. Ni idea, en cualquier caso. Esa es la... Dice, si Alex es Larry Strong, Odin puede ser cualquier cosa, sí. Que tú quieras. En realidad, yo también tengo una idea. Cultura cinematográfica, cierto, cierto. Tomo nota. Hansi, insisto, tengo el bebé, ahora mismo está llorando como un descosido. El pobre está justo aquí detrás. Si oís algo, no es que tenga un bebé escondido para la cena ni nada por el estilo. Eh, Hansi tiene una apariencia que parece mucho más
fácil de reproducir y probablemente fue de los que más nos costó darle ese aspecto de chaval joven en realidad, porque es un chaval joven. La versión, diríamos, conforme el personaje avanza físicamente, sería empezar a dejarle crecer la barba y empezar a dejarle crecer el pelo, porque él se afeita la cabeza. Hensi es noruego, es de origen noruego, tiene genes, diríamos, noruegos, muy evidentes, y de hecho tiene ese tipo de pelo tan nórdico que es casi albino sin llegar a ser albino, ¿no? Es ese rubio eh, prácticamente blanco, ¿no? A mí me gustaba tardamos mogollón en hacer esto, pero este iba a representar a Hensi del segundo volumen y si veis, fui capaz de añadirle incluso la cicatriz que tiene en el abdomen, que bueno, quienes hayáis llegado a esa parte sabéis de dónde sale. Eh, Hansi, no he querido seguir con la evolución. Hansi, básicamente, los cambios van a ser en la barba y en el pelo, el cambio físico. Dice, me lo he imaginado siempre con picotazos de los forzudos de los 60 levantando pesas de bola. Sí, de hecho, no lo estaba por decir. Los picotazos son un guiño absoluto a Hulk Hogan. Es decir, y lo digo como lo siento. Yo esos bigotes de Hulk Hogan, ¿sabes? Prácticamente en algunos momentos de su etapa casi blancos, ¿no? Tan bien definidos, tan bien enmarcando ese rostro. Hay un poquito de Hulk Hogan en el aspecto inicial de Hansi. Luego, como con todos, el aspecto no es. Eh, yo encontré a este chico, creo que es Wes Chatham, creo que es el apellido. Si alguien ha visto la serie de Expanse, a mí una de mis favoritas, a pesar de que apresuraron el final por cuestión de pasta la productora y nos dejó un poquito con sabor agridulce, este chico hace uno de los personajes más interesantes de toda la serie. A mí me gustaba bastante para el primero porque era un muy buen actor, segundo porque si en realidad le rapamos la cabeza, le ponemos dos bigotes y le aumentamos un físico que él ya tiene muy notable, podría ser o podría haber sido un buen Hansi en mi cabeza. Eh, especialmente cuando, esto también es de la propia serie, es el mismo personaje, cuando madura, cuando Hensi avanza en su recorrido vital, la barba expresa también ese avance. A mí me gustaba en especial este chico. Insisto, para, para que fuese acorde con el personaje, igual había que subirle un poquito más el tono muscular, aumentarle, agrandarle el físico, pero no mucho más, por si teníais curiosidad. Bueno, y Falo iría más o menos en esta línea. Juro que pensé que si ponía, no sé, rapero en la búsqueda de imágenes me iban a salir 200 con el estereotipo de Falo. Y no, ha sido tremendamente difícil encontrar a alguien que pudiera dar la idea de ese macarra de prácticamente delincuente juvenil, acostumbrado a la banda, acostumbrado a montar follón, chulesco, probablemente de una familia desestructurada, en un barrio eh, no probablemente de los menos conflictivos de la ciudad. Falo representaba un poco eso. Eh, bueno, a ver, representaba al antagonista, en realidad. Es decir, es el antagonista dentro del grupo de humanos. Eh,
es el que no va a seguir las reglas, es el que va a pensar que ya lo sabe todo, es el que no quiere formar alianza, eh, es el que quiere ir a su rollo pero no conoce el entorno, no tiene sinergias con el resto, ¿no? Y bueno, se le justifica un poco, quiero decirte. Yo lo planteaba si alguien realmente conoce personas que viven, o sea, personas conflictivas que viven en barrios conflictivos, no un rebelde. El rebelde te puede parecer un niñato, quiero decirte, porque muchas veces la juventud, la energía, nos hacen hacer cosas que, o sea, el hecho en sí puede ser muy estúpido, pero la motivación que hay detrás, esa energía y esa fuerza y esas ganas que se echan en la juventud son muy positivas. Y el rebelde quiere cambiar cosas. El rebelde protesta por las injusticias y tal. No, este es un tirado, en realidad. Es un tirado pastillero, acostumbrado a la manada, igual incluso un poco líder o con cierto carisma entre los suyos, y ese es un poco ese muy romantizado últimamente espíritu de las calles, ¿no? Ese chico de las calles. La inmensa mayoría terminan en una coneta con una sobredosis, y que se lo digan a cualquiera que haya crecido en un barrio conflictivo donde en los 90 pululara la droga, ¿no? Eh, no sé si es él, Deacon Frost. Eh, no conozco al amigo en cuestión. Eh, exacto, hay la escena en el enviado, cuando él quiere tocar la ira, él quiere hacerlo porque le han dicho que no lo haga. Es básicamente ese tipo de personaje, le acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Ya te digo, normalmente amparado en un grupo. Normalmente amparado en un grupo. Eh, el otro día tenía, lo cuento para que veáis cuál es la mentalidad. El otro día estaba cerca del instituto de la nena y estaba sentado en un banco y había un par de nenas y un par de nenes. Los nenes se veía clarísimo que venían de un barrio chungo, de alguno de los barrios chungos de aquí de la ciudad. Eso es algo que ves, ¿no? Eh, y estaban intentando ligar con las nenas. Y entonces una de ellas, que probablemente también era de otro barrio chungo, pues le chuleó y le dijo, ta, ta". Y lo primero que dijo el nene es, yo soy amigo de fulanito. Si se lo digo, viene con sus amigos y te revienta. Esa es la idea, ¿no? Es decir, yo no te voy a hacer nada, yo soy amigo de fulanito de copas, ahora lo llamo, vienen 14 y entre los 14 nos ponemos muy chulos. Yo quería representar un poco eso porque eso también era lo que yo estaba viviendo como adolescente en los 90 aquí en Córdoba. Es decir, abundaban mucho ese tipo de personajes, ¿no? Que solían venirte en grupo y te quitaban la bici. Y yo creo que hay una parte de exorcismo de demonios de la juventud, ¿no? Creo que también, probablemente por eso, no fui capaz de entender que igual estaba ante un personaje que podía haber construido de una manera muy interesante. Y quizá, y eso lo he reconocido más de una vez, sufrió la inexperiencia de este escritor. Eh, en cualquier caso, la apariencia física estaría básicamente en esta línea, ¿no? Creo que sería reconocible para más de uno. Eh, Nos salimos un minuto de silencio para Falo. De todas formas, voy a tratar de no spoilear mucho, porque en realidad no sé cuánta gente está viendo esto ahora mismo. Sé los que estáis aquí porque estáis participando, y no sé qué gente lo va a ver en el futuro. No quisiera arruinarle con un spoiler
una experiencia si decide entrar en ella. O a cualquiera de vosotros que no estuvierais, diríamos, actualizados, ¿no? Es decir, no puedo pensar que todos los que me están viendo ya conocen el sexto libro y se lo han terminado, que es un poco la opción. Os dije que íbamos a hablar de humanos en general. Otro personaje humano que aparece es Ismand. Voy teniendo cada vez más visualizaciones, gracias. Estás pendiente de eso. Yo miro este tipo de... Tampoco tengo mucho tiempo, ¿eh? O sea, me he metido en un jaleo enorme. Y, por ejemplo, el viernes ha sido no parar. Sales de una misión, preparas la siguiente, te metes en la siguiente, preparas la otra. De todas formas, estoy súper contento, ¿eh? Y de hecho llega el sábado y estoy deseando que llegue el lunes. ¿Quién lo diría? Para volver a activarme. Esta historia me activa un montón. David, me tengo que marchar, dice. Luego lo veo en diferido, apenas me apena irme. A mí también me apena que te vayas, caballero. Helgaru para ti, muchísimas gracias por echar este ratito con nosotros. Os decía, Eastman es uno de los personajes humanos del mundo de Flor de Jade. Eastman, desde el punto de vista físico, es muy peculiar. Para mí es muy peculiar, porque está en un equilibrio extraño. Es un hombre que su edad es indefinida. Parece haberse quedado congelado entre los 30 y muchos y los 40 y tantos, ¿no? Estaría ahí. Pero sin embargo uno cuando lo mira no sabe, en realidad, si tiene 30 o 60, porque emana, ¿no? Eh, emana esa sabiduría de la edad. Sin embargo, su rostro no lo trasluce, no lo muestra. Luego sus rasgos son lo suficientemente, diríamos, eh, armoniosos como para que pudiera haber parecido un elfo, porque durante el enviado, sabéis, básicamente es casi la introducción del personaje, que él tiene un aspecto que le hace recordar a un elfo, que aparentemente a la vista podría pasar por un elfo. Se ha teñido el pelo de color, se lo ha dejado largo y sus rasgos tienen que guardar todo eso, ¿no? Tiene que tener una mirada como muy profunda, una serenidad en los rasgos muy, muy marcada, ¿no? Es muy inexpresivo Eastman, no es un tipo de grandes aspavientos, no es... no va por ahí, ¿no? Es muy calmado, es muy templado. Rim Rim, ¿qué tal? Llego tarde, saludos recios e invictas. Helgaru para ti, Rim Rim, bienvenido, súmate. Estamos hablando de humanos. Em, entonces era muy difícil llegar a eso, me resultó muy difícil llegar a eso. Esta era nuestra propuesta, ya os digo, de esa serie de personajes que tratamos de sacar. Esta es otra, pero da un poco también la idea. A Saman en todo caso, ¿no? Y aquí pretendíamos, el ángulo le queda extraño, aquí pretendíamos enseñar, diríamos, cuál es el aspecto original, el aspecto real. Él tiene el pelo ligeramente rizado y negro, ¿vale? Y a un tipo de longitud semilargo, ¿vale? Todas estas propuestas, es que estoy viendo el chat y veo la interacción entre vosotros y me parece dulce. Todas estas propuestas se quedan siempre cortas. ¿Puedo mencionar a una persona real que podría tener esos rasgos y podría dar esa idea? Os va a sorprender.
Yo creo que Keanu Reeves, el Keanu Reeves de hoy, podría ser un Nisman espectacular. Porque creo que eso que se le ha achacado siempre a Keanu es una referencia a la rueda del tiempo. Gracias por la aclaración, Lara. Eh, Eso que se le ha achacado muchísimo Johnny Silverhand, sí, los que estéis siguiendo la sesión gamer de Cyberpunk os vais a hinchar de Keanu Reeves. Y yo creo que fue gracias a eso que lo vi. ¿No? Hasta ahora no lo había visto. El Keanu Reeves yo creo que de ahora tiene justo eso. Eso que le achacan de que es parco, de que no es expresivo, le vendría al personaje de miedo. Está en esa franja en la que no sabe si tiene 38 años o 58 años. Y a mí personalmente, la mirada de Keanu Reeves siempre me ha parecido una mirada intensa. Creo que estaría muy en la línea de Eastman y se acerca mucho, bastante, al aspecto que tiene en mi cabeza ese monje cleriano eh, que ya conocéis y que guarda muchos secretos. Esto es público. Egus, ¿qué tal? ¿Qué tal? Helgaru. No sé cuánto tiempo llevas ahí, pero yo acabo de enterarme y te quiero saludar en persona, en directo. Eh, Salve Keanu, cronista. Os voy a poner algo que igual no pilláis. Helgaru para ti también, cronista, que se me olvida. Este señor es un icono de mi infancia. Eh, y lo he sacado a colación porque hay otro personaje humano que yo creo que podría ser él perfectamente. Basta que le añadamos una barba espesa. Eh, no estamos hablando de el Arnold de los 27 años, que a mí me parece uno de los físicos más impresionantes que ha habido. Estoy hablando del Arnold de los 70 años. Si, si, si le dejamos crecer la barba, incluso le dejamos crecer un poco el pelo con entradas, y ese físico que evidentemente después de... es Arnold, y cuando se pone a entrenar, entrena como Arnold. Y puede hacer eso con... No es Legión, es Lem. Lem Forjadorada, el, el herrero que conocéis de pasado glorioso, el invicto de las arenas, que ya es un hombre venerable, que ya es un hombre que probablemente tiene la edad de ese Arnold de los 70, eh, yo creo que podría ser perfectamente un grandísimo Lem Forjadorada. Y de alguna forma ejemplifica también lo que yo tenga forjadora, diría, diría a Luigi. Se le metió en la cabeza y no hay quien lo saque. Yo creo que Lem Forjadorada estaría muy bien representado en mi mente por este Arnold de 70 años, aún con un físico espectacular, pero ya evidentemente ha pasado su etapa de gloria, que es lo mismo que ocurre con Lem, ¿no? Eh, y, eh, y bueno, si esto fuera una serie, sería una serie carísima, como podéis entender. Eh, Tengo más, alguno más. Este sí podría ser Legión. Legión tiene una musculatura, y yo lo digo lo diré, en el texto, que no se puede conseguir de manera natural. Bueno, esto tampoco. Eh, y, eh, pero más, ¿no? Es decir, es un desarrollo muscular tan obsceno que casi no cabe en la cabeza. Legión es un humano gigante, gigante, supera y además con ampliamente los 2 metros de estatura. Y imaginad,
pues proporcionad al mi querido Dwayne Johnson, al que quiero y respeto, a pesar de todo. Me parece uno de los forzudos más simpáticos de Hollywood ahora mismo. Eh, Llenadlo de tatuajes, hacedle una moicana y probablemente esté bastante cerca de la imagen que este servidor tiene de Legión. Porque Legión tampoco es un chaval y ya Dwayne empieza a tener canas muy evidentes y ya empieza a tener una edad. Y yo creo que lo representaría bastante bien en general. Um, Kiomara, que es otra de las humanas, solamente tengo las versiones que nosotros hicimos. Kiomara eh, es una mujer exuberante, exótica, tremendamente sensual. Es una mujer que ha hecho uso de Crece en las Bocas, que es una ciudad absolutamente devoradora de personas. Sí, tiene un punto, ¿no? Ahí en la foto tiene un punto. Sin embargo, el físico de Penélope, con mis respetos para Penélope, no es quizá el que está en mi cabeza. Eh, pero sí esos rasgos, no sé si tengo una foto un poco más cerca, tiene muchas limitaciones, ¿no? Pero son eso, labios gruesos, pómulos altos, un cabello rizado, exuberante. También es de pequeña estatura, no es una mujer muy alta, pero sí es muy curvilínea, sí es muy sensual y ella lo ha explotado durante muchísimo tiempo. Sobrevivir en las bocas implicaba que cualquier arma que tuvieras a tu disposición para salir adelante la tenías que usar y la debías de usar. Y Kiomara ha sido eso, ha sido una ladrona, ha sido una buscavidas. Yo creo que es uno de los personajes humanos más interesantes. Helgaru, Juan Yerba, que pronto vienes hoy. eh, Estamos hablando de personajes de la saga, de personajes de la Flor de Jade, de la saga que escribo. Y estamos hablando de personajes humanos. En concreto, este personaje se llama Kiomara, es una ladrona, es una corsaria, y es lo que estoy hablando, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Gracias por el cheer, de todas formas. Elena, te acaba de adelantar otra vez, creo, ¿eh? Te lo aviso por si te importa. Ahora que estáis los dos, ya arregláis cuentas vosotros. Eh, yo creo que es uno de los personajes más interesantes. A mí me resulta muy interesante porque creo que es una tipa que desde que prácticamente tiene capacidad para andar se las ha visto sola y ha tenido que aguzar el ingenio, construir todas, toda una estrategia en la que no salir dañada, ¿no? Hoy fuiste a la universidad, dice Juan, que por eso tienes chance, tienes oportunidad de estar por aquí un ratito. Eh, dice Elena, dice Kresna, que te va a dejar un ratito en el podium. Eh, y, eh, y quizá lo interesante... ¡Va! Muchísimas gracias. Quizá lo interesante de Koeman es precisamente que, como se ha apoyado mucho también en el físico, está empezando a llegar a una edad en la que empieza a resultarle difícil, para ella, esa es la visión que tiene ella, sostener eso. Y está entrando en esa crisis. Es una de las crisis por las que entra el personaje. A fin de cuentas, como le pasa a Gering, han pasado por la vida absorbiendo otras personas, disfrutando de esos aspectos maravillosos y seductores que tenían, y en realidad no han construido nada, ¿no? Es la sensación un poco que tiene. Desde el punto de vista físico, hago mención especialmente, ¿no? Más humanos. Los humanos en general, el ejército de los humanos imperiales. No sé qué imagen tenéis o podréis tener,
cuando hablábamos o cuando en el texto aparecen las armadas imperiales, las legiones imperiales y tal. Voy a seros muy honesto, la que tengo yo en la cabeza son eso, las legiones imperiales. Estos son, eh, estos son ilustraciones de Warhammer. Y son miembros del ejército, probablemente un mariscal, un general y un espadero de la facción del Imperio Humano. Esa era la imagen que yo tenía por encima de todo. Eh, Ese es el aspecto que esas armadas imperiales tenían en mi cabeza en origen, ¿no? Es decir, esas armaduras que están entre la armadura medieval y rozando ya la armadura renacentista. Hay una serie de elementos que son muy propios o más propios del final del medievo, de la baja edad media y del inicio del renacimiento, esos aspectos, ¿no? Ahí estaba mi iconografía en realidad, ¿no? Por eso, insisto, cuando decían pues eso, que Flor de Jade tenía mucho que ver o que bebía mucho del Señor de los Anillos, yo decía, no, mis fuentes son más modestas, mis fuentes son Warhammer, en realidad, porque era lo que yo jugaba, eran los módulos que yo me leía, era el rol o los ambientes de rol que estaban en mi universo y estaban en mi mundo cuando la idea primigenia, prístina de la Flor de Jade aparece y empieza a desarrollarse. No sé si concordará o no con el vuestro. Pero quiero hablaros de otro segmento también humano, que son los Náfarai. Es cierto que yo no lo he escondido en la vida, los Náfarai tienen una fuerte impronta de no solamente del mundo asiático en general, del extremo asiático más en particular, sino en concreto del mundo samurái. No lo he escondido, incluso creo que Cronista se refiere a ellos y a sus armaduras como de inspiración o que les recordaban a los samurái. Yo creo que esta imagen, que no es exactamente una armadura samurái al uso, ni ese es un samurái al uso, podría estar en la idea de esos náfarai guerreros, de la élite guerrera, de los centuriones náfarai, que los cuales la parafernalia, el aspecto, es lo que va a robar el culto de Kala para su hueste religiosa, ¿no? Para su segmento armado, su segmento militar. Ese sería básicamente, o estaría muy cerca de la idea que yo tengo o veo en los náfara guerreros. Ojo, podría ser un orco el que esté ahí dentro, también. Y para las mujeres, por decirlo de alguna manera, y esto podría llevar un poco también al aspecto que podría tener la propia Tsumi cuando aparece por primera vez con el Nobari, sería esto, es decir, no es exactamente ropa tradicional china ni japonesa, pero estaría recordándolo, porque además probablemente tenga, para mí tienen también esa connotación de lo élfico. Para mí lo élfico tiene un puntito de esa extravagancia en el vestuario de lo chino sobre todo, ¿no? De, de esos ropajes con pliegues a veces que parecen imposibles, pero todo muy elegante, todo en su sitio con mucha simetría, con mucha... O sea, rompen la simetría y dan simetría con esa ruptura, ¿no? Es algo curiosísimo lo que tiene la inspiración asiática, especialmente china en este caso. Y en este orden de cosas podría tener el aspecto la cultura náfara en concreto. Y con esto termino lo que es pues el despliegue de diapositivas, por decirlo de alguna manera, y pasamos, o quiero pasaros a la pantalla grande,
Eh, espero que esto haya servido un poco de calentamiento para entrar en los detalles que queráis. Yo me he centrado en el aspecto físico porque en concreto o sea, quiero tener la certeza de que era lo que le interesaba a José Carlos en concreto, que es quien propone en inicio el tema. Pero a partir de este momento estoy dispuesto a que podamos hablar de cualquier otro factor, de cualquier otro nivel dentro de lo que son los personajes y los personajes humanos, si puede ser. Así que no os cortéis. Si tenéis algo en mente, algo que os llame la atención, algún tema que queráis que profundice en concreto, pues es el momento de hablar. No sé si estáis callados o sea el delay. Bueno, sí. A ver, la mayonesa puede ser un instrumento de tortura tremendamente eficaz, querido Juan. Y si no imaginas por qué no tienes la imaginación suficiente, estás en un problema. Porque puede ser un instrumento... Musical no lo creo, pero de tortura puede ser bestial. Eh, decía Gerardo que depende del libro. Es el delay. Eh, depende del libro en el que estéis. Bueno, si lo que queremos es evitar spoiler, es evidente. Pero hay algo, puede haber algo sobre construcción de personajes, de la construcción de un personaje en concreto, de alguna duda, algún aspecto de curiosidad. Eh, Dice Gerardo que está encantado con la evolución que van teniendo los personajes. Me alegra oírlo mucho. A mí es algo que me tortura. Eh, Saber o ser consciente o tener claro que la percepción del lector es que los personajes evolucionan. Porque a mí me encanta la construcción de personajes. Es decir, y lo llevo a todos los niveles lo juzgo incluso como espectador. Eh, a mí me encanta hacer personajes. Dice Ada que piensa igual, que la evolución es brutal. Me dais una alegría, chicos, en serio. Me quitáis peso de encima. O sea, eh, yo soy un tío increíblemente afortunado por poder estar presente y que mis lectores me puedan devolver esos feedback y tener la certeza de que mis lectores me dicen, sí, sí, tranquilo con esto va bien, esto está guay, esto nos gusta, porque no sé si todo el mundo tiene la misma oportunidad. Y a mí en concreto me tortura, porque, insisto, a mí me encanta el concepto personaje. Yo crecí haciendo personajes. En el rol no haces otra cosa, salvo interpretar personajes, y eso me sirvió mucho precisamente para poder darle luego voz a los personajes. Es capaz de salir de quién eres tú para meterte en los intereses de una construcción que has hecho y hacerla coherente. Eso es justo lo que intento hacer más o menos, o construir, o llevaros a esa experiencia a través de las plataformas de videojuegos, es decir, a través de las sesiones de gamer. Quienes sois habituales a ellas sabéis que lo repito mucho. La idea no es pasarnos el juego rápido en modo difícil o descubrir todos los secretos o tunear al personaje
hasta arriba. No, la idea es ser coherente, es trabajar un personaje, darles una identidad, darles unas motivaciones y tratar de hacerlos coherentes, tratar de construir una historia, ¿no? El, luego eh, yo hice arte dramático y la idea, hubo una época en mi vida en la que pensé que me iba a dedicar a estar encima de los escenarios. No lo he hecho, los que estáis viendo... sí he probado los Sims. Sí he probado los Sims. Hubo una etapa en mi vida en la que me enganché a los Sims mogollón, mogollón. Ahora me los he vuelto a pillar, me pillé creo que fue el Sim 3, no sé si lo regalaban en, en la Epic Store, que además son un puntazo porque la Epic regala a veces unos tochazos de juegos que son la hostia, y le perdí el tacto. Ahora me parece que estoy jugando con una casa de muñecas. Ahora no soy capaz de... Dices, estás aquí viviendo la vida de un muñequito, una vida que podría ser la tuya. Cuando o sea, a mí me resulta mucho más atractivo. A ver, dice cronista, cuando construyes un personaje, tus experiencias diarias influyen, es decir, ¿algún matiz de una persona de tu vida ha ido a parar a un personaje porque te pareció que cuadraba? Sí y sí. Todo sí. Es decir, un escritor no está ajeno a la vida, aunque sea un escritor de género fantástico en este caso, ¿no? O de ciencia ficción, porque tú estés construyendo una ópera espacial donde son posibles en tu fantasía cosas que la ciencia todavía no ha demostrado o que la tecnología no ha llegado hasta eso, si es que alguna vez se hace, y has sacado toda una galaxia y tal, eso no quiere decir que tus pequeñas cosas no son las importantes. De hecho, probablemente la gran historia de ciencia ficción no hable del cataclismo del planeta X y de la raza actual y cuál probablemente hable de nosotros hoy. La grande de verdad hace que lo que ella está contando en un plano que en realidad es un contrato ficticio entre el autor y el lector, y parezca que no tiene nada que ver con la realidad que cada cual vive día a día, en realidad sea exactamente eso lo que te está contando. Y tú puedas establecer analogías rapidísimamente. Es decir, esto está simbolizando esto en nuestro mundo, esto está haciendo tal cosa en nuestro mundo. En realidad estamos hablando de nosotros. Yo lo he dicho un millón de veces. Flor de Jade es un libro que habla de los humanos de aquí, de nosotros. Y quienes estéis más avanzados en el texto, igual veis una connotación y una idea que directa, y no se habla de los humanos de aquí y de ahora desde en el primer volumen, en el segundo, en el tercero. Son cosas que pasan aquí, son problemas nuestros, son quebraderos de cabeza nuestros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que lidiar con orcos o con enanos o con elfos, pero pensad quiénes pueden ser los elfos de Flor de Jade si los traemos al mundo real. Es decir, en realidad hablamos de las cosas de aquí. Y las cosas que a mí me afectan, mis pequeños demonios, mis pequeñas preocupaciones o mis grandes preocupaciones, o las pequeñas anécdotas del día a día, van al libro también. Y ha pasado que he encontrado connotaciones, personalidades, rasgos de personas concretas, de carne y hueso, que han terminado yendo al libro. Algunas han construido un personaje o parte de un personaje. Algunas han construido un matiz dentro de un personaje que ya estaba construido. Pero absolutamente. Y sigo estando abierto a la recepción de todo eso. Eh, por eso, en realidad, Flor de Jade sigue construyéndose, sigue ampliándose. Siempre encuentro algo nuevo que puedo tratar y que puedo trabajar que igual no había pensado cuando tenía 17, 18 años
ni 20 ni 28. Y lo pienso ahora. Cada vez me queda menos terreno para poder explayarme, pero no son cosas que tengan por qué tener su final en el final de la saga. Es decir, el universo de Flor de Jade creo que le he invertido tanto tiempo y creo que por lo que decís vosotros es sólido, es apetecible, es interesante. Eh, no tengo la menor motivación para salirme de él de momento. Eh, Quizá me hubiera gustado hacer algo de ciencia ficción, es cierto. Sería una ciencia ficción bastante extraña. En mi caso sería muy pasado por mi tamiz, pero probablemente si hubiera hecho eso tendría la misma envergadura de Flor de Jade. Eh, Hendy me propone experiencias nuevas compartiendo una birra. Se acepta, caballero, se acepta. De hecho, vamos a hacer el especial de el último especial, de fin de mes, que será abierto de preguntas libres de toda clase. Hombre, si se centran en temas interesantes, mucho mejor. La vamos a hacer con cerveza. Va a ser una quedada cervecera. Y yo le comentaba a David hoy en la, creo que ha sido por la mañana, que pienso traeros mi propuesta y pienso haceros la nota de cata y daros los matices de la cerveza que vais a ver que yo me tome. Y yo imaginaré que estáis todos bebiendo cerveza como buenos enanos y enanas. Eh, pues comentaba eso, comentaba que a mí la creación de personajes no, 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 estáis todos incluidos, ¿eh? O sea, nada de chicos y chicas. A mí me gusta, no, a mí me gusta el mix. O sea que... eh, en fin, decía, yo me crié haciendo personajes, luego interpreté personajes. Ahora los que estáis asistiendo a las grabaciones de los audios sabéis que libero ¿sabes? La espinita de la actuación justo con los audios. Pero es que además la evolución de personajes es probablemente lo que determina si una serie es buena o mala, para mí, probablemente sea el trabajo de personajes, no de los actores. Yo los actores o sea, los juzgo y me importan, pero yo no puedo evitarlo. Yo escribo. Yo a, lo, yo a los que no le paso ni una son a los guionistas o a los productores, que son los que se ponen encima del guión. Me dice cronista, me pregunta cronista que en qué personaje me veis a mí. Eh, eh, Quiero decir, ¿en qué personaje me reflejo yo? ¿En cuál creo que me representa más de todo el elenco? A ver, Olwen es una proyección absolutamente... Yo lo dije una vez, recuerdo una vez, que dije, mucha gente puede pensar que me proyecto en Olwen. Olwen es como a mí me gustaría ser. Es decir, Olwen y yo no nos parecemos. Tenemos una simiente cercana. Cualquier enano, entiendo, dice, ¿cuál tiene más rasgos físicos míos, más rasgos míos? Cualquier enano, está claro, yo llevo un enano dentro, el enano que conocéis, los Taseki que conocéis sobre todo, y tal, se llevan mucho de mi manera de entender la vida. Todos los personajes tienen cosas mías, todos, todos, todos. Eh, eh, Mariana, Mariana está entrando en un territorio peligroso. Está cruzando una línea roja en la que en la que me asocia con los elfos. No, yo no tengo nada en contra, es decir, yo no tengo nada en contra de los elfos tampoco. Pero soy pro enano.
eso lo tengo clarísimo. Eh, todos los personajes tienen algo de mí. Es decir, todos tienen algo de mi personalidad. O de las cosas buenas o de las cosas malas, probablemente. O de mis miedos o enseñan algo. Porque al final todos han salido del mismo vientre, ¿no? Que soy yo. No hay... no ha habido otra fuente de alimentación que no sea lo que uno tiene dentro al final. Tú sacas fuera en arte, sea cual sea el ámbito, tú sacas lo que llevas dentro. O bien lo que necesitas exorcizar, o bien esos valores que te definen. Probablemente las dos cosas. Eh, ¿Quién ha sido? Ha sido Elena. Elena, muchísimas gracias, Elena. Y creo que, no, no, estás en número uno, estás en número uno. Acaba de volver a posicionarse en el número uno, en la lista. Eh, yo creo que Olwen es cierto que se parece mucho más, yo me he dejado mucho más llevar por él, pero sería injusto yo atribuirme la personalidad, el aspecto, bueno, el aspecto evidentemente no, pero la personalidad o los rasgos más característicos de Olwen. A mí me gustaría ser como Olwen. A mí me gustaría tener el empuje que él tiene y no me parece un personaje perfecto en absoluto. Creo que Olwen es muy desmedido en un montón de cosas. Creo que Olwen a veces es muy desconsiderado, eh, pero pero el fondo del personaje es increíblemente noble. Es de estas personas que incluso cuando la cagan, la han cagado tratando de hacer algo bueno. Es medio tóxico, Olwen. Es posible que lo sea. Quiero decir, de quienes hayáis avanzado, veréis uno de los grandes quiebres de Olwen y uno de cómo él asume una gran parte de su pasado como un error, como un camino. Yo creo que es tan visceral que a veces se pierde. Pero hay algo que me encanta de él y es que serías capaz de atarle, sabes, unas riendas y atar una locomotora detrás o una pisonadora detrás y el tipo te la arrastraría con los dientes. Esa es la capacidad de avance. Olwen no se da por vencido nunca y eso solo contra el mundo. Hay una escena, creo que es creo que es el inicio del quinto libro, en la que hay un personaje que le dice, solo contra el mundo, pelea. Olwen está, hay una imagen y está peleando contra todos, pelea contra todo, da igual. Es decir, eh, eh, esa sensación de indestructibilidad que te lleva cuando las cosas las tienes clarísimas, yo eso se lo envidio un montón. Ojalá tuviera yo esa capacidad de arrastrar eh, eso, ¿no? Esa capacidad para crear las cadenas de sinergias, que digo. Este le dice que es prosoron. Los elfos bien, pero donde se ponga un erudito mercenario coleccionista de artefactos, mitad león, habría que decir, ¿no? También. Sí, Soron me parece, a mi juicio, es uno de los personajes de los que estoy más orgulloso. Creo que tiene un montón de matices, creo que es Team Soron. Eso me mola. De hecho, me encontré con eso, ¿no? Es decir, hay dos personajes que podrían ser eh, casi antagonistas, aunque físicamente por compartir raza y especie, pues son muy similares. Y yo pensé que la gente se decantaría por el viejo Rexor, por la solemnidad del Rexor, que a fin de cuentas, bueno, es... no voy a spoilear, no te preocupes. Eh,
No, no voy a spoilear, tranquilos. Eh, eh, Rexor es casi el mismo elemento que es eh, Gandalf para El Señor de los Anillos, ¿no? Es ese personaje que proyecta algo muy similar a lo que pueda proyectar Gandalf en El Señor de los Anillos, sin que evidentemente se parezcan en nada, no solo físicamente, es decir, como personajes no se parecen en nada. Eh, y yo pensaba que es eso, ¿no? El público estaría con él, estaría con Rexor. Y que, diríamos, ese otro Leónida que también aparece, con el que es fácil hacer el juego, que me esforcé por presentarlo como un tipo mucho más egoísta, mucho más vanidoso, mucho más eh, afectado, con muchísimos menos escrúpulos, con una moral muchísimo más dilatada y tal. Antes de enseñar quién era exactamente ese personaje y cómo es ese personaje, solamente con esa apariencia inicial, y ya la gente se volcó con él. Es curioso. Es curioso como... Y yo creo que es porque tiene muchos más matices que Rexor. Rexor al final, ¿qué es lo que le pasa a Gandalf? Para que nos engañemos. Eh, no tiene tantos matices. Es un prototipo mucho más monolítico. Y yo creo que la gente valora los personajes que no son capaces de encuadrar en un único verbo, en un único concepto, en un único traje. Al final seducen más los personajes que tienen más matices. Eh, Juan no sabe, pero también se une. Ah, no, él se une al Team Rexor. Está por haceros la contra. Las del Team Sorum son guerreras, ¿eh? O sea, yo no les tocaría las narices por llevar la contraria. Ahí está, ahí está. Una cervecita. Perfecto. Eh, no sé si me he dejado alguna pregunta que alguien haya lanzado sin contestar. Acabo de darme cuenta. Porque con esto Ada aprecia mucho la lealtad de Gering. Hoy, justo hoy, eh, eh, en el audio del cuarto libro está probablemente la escena, para mí la escena que me pone los pelos de punta al respecto de la lealtad de Gering. Eh, y a mí me pasa igual. Yo creo que yo Gering lo enfoqué desde ahí, en muy al principio, muy al principio. eh, Iba a ser prácticamente el apoyo de Olwen. Es decir, el apoyo en el sentido de no dejar al personaje de Olwen solo, sino que tenga un compañero. Estoy hablando de los albores y en mi más tierna adolescencia. Porque al final también las películas y lo visual de aquella época jugaba mucho con el secundario de apoyo, ¿no? Con el... Te metían un prota y te metían al amigo del prota, ¿no? En los 80 y 90 aquello era... eh, estaba a la orden del día, ¿no? Y yo creo que un poco ese esquema inicial aparece. Y entonces pensé realmente en el valor de Gering. Y Olwen y Gering representan para mí el epítome del lazo de amistad. De hecho, sé que mucha gente me ha preguntado, y especialmente en estos tiempos, si yo estoy lanzando algún tipo de, diríamos, mensaje subliminal encubierto y, diríamos, estos dos en realidad son una pareja de amantes, ¿no? Es decir, en realidad hay una especie de rotura de bandera por la libertad sexual o por el amor entre dos hombres, aunque sean elfos y tal. Y yo tristemente, porque estoy muy cercano a todas esas posturas,
Quiero decir, para mí la libertad sexual es un hecho. Quiero decir, es algo que no se puede negociar. Una persona tiene todo el derecho del mundo a enamorarse de la persona que quiera, del sexo que quiera, de la raza que quiera, de la cultura que quiera, acostarse con quien quiera, sin que nadie tenga la menor excusa para decir absolutamente nada. Ni molestarse, ni enfadarse, ni insultar, ni absolutamente nada. Yo soy hetero, quiero decirte, hemos vivido en un mundo justo en esta época en la que parece que lo mainstream y lo molón es definirse con otro horizonte sexual. Yo no lo necesito, quiero decir, esto es tan válido y tan libertad sexual está para todas las opciones. Eh, entonces no he tenido necesidad de romper una lanza ahí, aunque tengo, y lo sabéis, personajes declaradamente homosexuales en el libro. Yo al final prefiero hacer eso. Es decir, si quiero sacar a una pareja homosexual, la saco, punto. Ya está, no tengo que encubrirlo. Eh, una pareja de enano y elfa. Una pareja de enano y elfa son los padres de este Olwen que te estoy hablando, que es un mestizo de enano y elfo. Eh, Geraint y Olwen representan la amistad más pura y más perfecta y más leal, eh, que en ocasiones evidentemente puede tocar la frontera del amor. Desde luego es otra forma de amor, no es un amor sexual, es decir, ellos no necesitan acostarse juntos. Eh, pero salvo eso, probablemente funcionan como una pareja de enamorados. De hecho, probablemente están enamorados el uno del otro. No desde el punto de vista carnal y físico y del deseo, sino en ese otro plano que está muy por encima, ¿no? Realmente se respetan, se quieren, son leales, se cuidan. Aunque protesten, aunque a veces parezcan un viejo matrimonio de 25 años de casados, eh, y se den caña, ¿no? Es decir, para mí estos dos me parecen la amistad más bonita de toda la saga. Y es como yo entiendo la amistad, ¿no? En la amistad se está fundamentalmente cuando los vientos vienen en contra. A viento a favor es amigo todo el mundo de todo el mundo. Y eso es un poco lo que se hereda y lo que hablábamos de los Taseki y de los enanos en la edición pasada, ¿no? Sí, dice Estela que más que enamorados a veces son un matrimonio. Sí, es decir, todo hay, ¿no? Es decir, quien se conoce mucho, mucho, mucho desde hace mucho, mucho tiempo tiene la capacidad de poder hacer eso, ¿no? De poder establecer básicamente un matrimonio con esa otra persona, sin que esto implique el concepto de matrimonio que conocemos, ¿no? Y sí, a veces se pelean y a veces no están de acuerdo, y Orwen es cabezón y está empeñado en hacer lo que le dé la gana, y Geraint lo deja, pero siempre está ahí detrás, y cuando las cosas se ponen feas, feas, feas de verdad, ambos. Hay que yo esté recordando ahí por lo menos una escena de cada uno en la que el otro va a buscarlo porque sabe que está en problemas y va a asistirlo. Y si hace falta jugarse la vida, se la juega. Quien ya ha leído muchos volúmenes saben que esta pareja es inquebrantable. Me han propuesto en alguna ocasión, ¿no? Y es interesante en este aspecto, ¿no? Si llevarlos a un desacuerdo, llevarlos a un... Porque pasa, y a veces es interesante ver, llevarlos a un desacuerdo, tenerlos... Bueno, yo creo que no, yo creo que esa amistad está a prueba de todo. Y bueno, con el spin-off de S&S, quien conozca esa parte también sabrá cuál es el papel de Geraint ahí, y eso es algo que Olwen en concreto no olvida, no va a poder olvidar jamás, ¿no? Y
Y creo que es lo que hace tan sólido a esta pareja. Hay veces que yo lo que tengo es la sensación de no poder tocar con toda la profundidad que me gustaría a todos los personajes que me gustarían. Hay un montón de personajes que quedan satelitales. Intento darle a todos en algún punto un momento de gloria, ¿no? Es como, mira la cámara, es tu minuto y hacerlos pequeños protagonistas de algo en concreto. Pero siempre tienes la sensación, es como una familia muy numerosa, en la que siempre tienes la sensación de que hay alguien que no has terminado de cuidar del todo o de vigilar del todo, ¿no? No sé qué sensación tenéis vosotros con esto. Es una idea, es una idea. Siempre el poder extender, especialmente estoy pensando en personajes menores, aunque bueno, claro, sacar algún tipo de volumen extra sobre personajes muy potentes siempre es un gusto. Pero sí, y hay algunas ideas. Las ideas para más allá del futuro de Flor de Jade como saga cuando acabe, es probablemente dotar al universo de volúmenes, a ser posible, me esforzaré mucho y de hecho incluso podríamos hacerlo en directo, que sean libros autoconclusivos para que no volver a generar esa expectativa con la historia. Yo creo que, pues bueno, más de 10 años es bastante tiempo para haberos tenido siempre con la idea de, bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Y qué va a pasar después? Estos serían volúmenes pequeños, eh, pero tienen que contar algo interesante de los personajes. Y sí, hay alguno en cartera, desde luego. No sé ni siquiera qué hora es, no sé si estáis cansados, no sé qué. Porque es lo que pasa, cuando tengo un pequeño guión sé cuando quiero cerrar y en este punto 22:43 llevamos aproximadamente. Pues, pues casi 2 horas, ¿no? Yo he hecho las cuentas de manera muy lenta, ¿eh? Os lo digo. Casi 2 horas, ¿no? Pues como veáis, alguna pregunta extra. Gerardo lleva 3 vinos y yo le he dado un sorbo al agua. Digo, ni un vaso me he terminado ya. Oye, me encanta. Así, llegas para el cierre, David, sí. Estaba planteando el cierre, pero si tú tienes en concreto alguna pregunta interesante, nada más que por haberte sumado a tiempo al final, eh, va a ser miles, miles. Dice, bueno, elige una. Por cierto, no, y esto va en serio, ¿eh? El viernes, el último viernes, con con la quedada cervecera, espero que tengáis preguntas, porque ese especial es yo aquí y que me hagáis hablar. Eh, como no me hagáis preguntas, me voy a quedar así 20 minutos de cortesía y cortamos, porque ese espero que lo montéis. Sé que id pensando en ese tipo de cosas, especialmente los habituales, ¿no? Los que ya lleváis más de una semana viniendo a los especiales, aunque sea solo a los especiales, eh, y dejarlo por ahí. Y si no quieres hacer la pregunta en directo porque te mola el modo incógnito y prefieres ver y tal, déjame la pregunta en algún sitio, correo electrónico, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, en donde sea. Eh, y la tengo y podemos, la podemos contestar.
¿vale? Eh, en serio, David, alguna cosilla, no te lo digo en broma, te lo digo para darte la oportunidad de que tengas un momento. Oye, sin presión también, ¿eh? Que tampoco quiero yo que nadie se sienta presionado. Ok, declinamos. Entonces, voy a dar por concluida este especial cuando lo veas en diferido. Sí, suele pasar. Voy a ir dando por concluido este especial de viernes dedicado a personajes de la Flor de Jade. Eh, yo te transmitiré, vale, el de tu jefa. Claro, sí, las podéis enviar por Discord, por donde sea. Especialmente David, que lo usa bastante. Eh, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis echado este viernes aquí, escuchándome hablar. Eh, Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en el chat, a los que habéis puesto y habéis preguntado y habéis dado un poquito de vida a todo esto, a todos los que no lo habéis hecho, pero habéis estado ahí detrás, y a cualquiera de los que puedan aparecer en algún momento viendo este vídeo en diferido. Nos despedimos hasta el lunes, esta es la última emisión de la semana. Será a las 9 de la mañana con La guarida del escritor, donde estamos escribiendo Flor de Jade 7, Oscuridad 3, Inmolación. Si queréis verlo en directo, ahí estaremos. Pues poco más. Si os gusta lo que hacemos, suscribiros. Si creéis que merecemos el extra, o sea, si os podéis suscribir si os gustamos. Pero si queréis, podéis simplemente darles a seguir, que nos parece igual de interesante, igual de motivador. Y poco más. Si después de esta charla no lo conocías, quieres darle una oportunidad a esta saga, está aquí detrás. Ese es el tamaño, no están todos. Ese es el tamaño de lo que te espera si empiezas, tampoco quiero engañarte. Pero ahora está más barato que nunca. Si queréis darle una oportunidad, tenéis los links en las pestañas de información. Y poco más, chicos, buscando hacer una salida lo más digna posible. Me despido de vosotros. Hasta el lunes, aquellos que queréis acompañarme en las mañanas de trabajo. Helgaru a todos.